Dios le bendiga, estimado profesor. El equipo 4 del Seminario Bíblico Elim, representado por Dilner Leandro Heredia Ordonio, Wilder Guevara López, Elar David Marín Huacal, Jorge Castrejón Cueva, y mi persona, Johnny Emanuel Aguilar Martel. Expondremos sobre el tema la estructura de los mensajes a las 7 iglesias y la visión de Cristo glorificado que destacan que es destacado como Cristo revela en cada iglesia. A continuación, presentaré como introducción. El Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento y fue escrito por el apóstol Juan, quien recibió esta revelación de Jesucristo mientras estaba en la isla de Patmos. Este libro utiliza visiones y símbolos para revelar los acontecimientos finales y la historia y el juicio de Dios sobre el mal y la victoria definitiva de Cristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, se presenta un mensaje a las 7 iglesias, advertencias y llamados al arrepentimiento. También describe una serie de visiones simbólicas sobre los juicios de Dios, la lucha entre el bien y el mal, y el triunfo final de Cristo sobre las fuerzas del mal. Por eso, estos mensajes no solo fueron para las iglesias del primer siglo, sino también para la iglesia actual, que debe permanecer fiel y obediente a Dios. Amén. Hablaremos también de su estructura de los mensajes. El destinatario del mensaje. El mensaje que se da a estas iglesias siempre fue dirigido directamente al ángel, en otras palabras, al líder espiritual de respectivas iglesias. Su significado de ángel. La palabra ángel significa ángelos o ángelos, que significa mensajero o representante espiritual de la iglesia. ¿Qué función cumplía el ángel de la iglesia? El ángel recibía el mensaje de Cristo, lo transmitía el mensaje, pero también cuidaba la doctrina y la vida espiritual, exhortaba al arrepentimiento y sobre todo preparaba a la iglesia para la victoria. También hablaremos acerca de dos principales iglesias como Éfeso y Esmirna, su símbolo, su promesa y su advertencia. Concerniente a Éfeso significa deseable, pero también amado. Este término tiene un acuerdo a su nombre, porque esta iglesia pierde el primer amor a Cristo. El símbolo que aparece ahí es las estrellas, que quiere decir los ángeles o los líderes espirituales, ¿no? De esta iglesia de Éfeso. También encontramos el candelero. El candelero representa la iglesia. No nos olvidemos que Jesús siempre caminó dentro de este candelero, que es la iglesia. Esto representa que Jesús siempre estuvo pendiente de la vida espiritual de la iglesia de Éfeso y sobre todo vio su fidelidad en su momento dado. Advertencia. Cristo hace la advertencia a esta iglesia dando a conocer que esta iglesia había dejado su primer amor, o sea, su pasión espiritual, su devoción para con Él. Pero sobre todo también encontramos una gran verdad, que esta iglesia debería reflexionar de su condición, de su pasado, que había dejado el amor a Jesucristo. También encontramos un mensaje donde dice arrepiéntete. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo quería perdonar a este candelero, quería darle la restauración, la presencia en medio de esa situación. Esmirna. Dentro de Esmirna encontramos una gran verdad. Esta palabra Esmirna viene de mirra, es una esencia. Y esto, la mirra produce un aroma maravilloso. Y podemos nosotros observar que la mirra, para que bote ese olor fragante, tenía que ser triturado. No obstante, Esmirna simboliza sufrimiento y persecución. El símbolo que encontramos en Esmirna dice, Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y vive. Cuando dice primero y el último, habla de su eternidad, habla de su soberanía sobre la historia y sobre todo, habla de que Jesucristo siempre tuvo el control y lo tendrá. Pero también encontramos que estuvo muerto y vivo.
Esto quiere decir que Jesucristo venció la muerte, triunfó sobre la muerte, tiene autoridad sobre la vida, pero también sobre la muerte. No obstante, hay un consuelo y una esperanza para esta iglesia sufriente. La advertencia dentro de esta iglesia de Esmirna es que Cristo siempre ha reprendido el pecado, pero también ha visto el esfuerzo de esta iglesia. Encontramos que esta iglesia pasa por pruebas, pasa por sufrimientos, por persecuciones, pero sobre todo eso, Jesucristo fortaleció su fe, purificó la iglesia y sobre todo permitió que esa fe sea revelada y su fidelidad entregada al Señor. Encontramos una promesa en Esmirna. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la vida, la corona de la vida. Eso quiere decir que esto simboliza la victoria espiritual. Eso quiere decir la vida eterna que Dios ofrece a todos aquellos. Pérgamo. Encontramos la iglesia de Pérgamo. Su significado, altura o fortaleza, era una ciudad conocida por el pergamino y por muchos templos paganos. La iglesia permanecía firme en la fe, pero también algunos habían caído en doctrinas falsas y en idolatría. El Señor les llamó al arrepentimiento y mantenerse fieles. Y también encontramos a la iglesia de Tiatira. Era conocida por su comercio y telas en el tinte y púrpura. La iglesia tenía errores y también tenía amor y fe y servicio, pero permitía falsas enseñanzas que representaban por Jezabel, que llevaba al pecado. El mensaje fue permanecer firmes y no tolerar el mal. Sardis era una ciudad rica y próspera, famosa por el oro y el comercio. Sin embargo, espiritualmente la iglesia estaba dormida, tenía fama de estar viva, pero estaba muerta espiritualmente. El llamado fue a despertar y arrepentirse. Encontramos a Filadelfia, significa amor fraternal. Era una ciudad agrícola, conocida por uvas, vinos. La iglesia fue fiel a Dios, guardó su palabra. El Señor la animó diciendo que había puesto delante de ellos una puerta abierta que nadie podía cerrar. La Odisea era una ciudad muy rica, famosa por su lana negra y bancos, medicina para los ojos, pero espiritualmente la iglesia era tibia, ni fría ni caliente. El Señor les llamó a arrepentirse y buscar verdadera riqueza espiritual. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan recibe una visión extraordinaria del Cristo glorificado. No se trata del Cristo sufriente de los evangelios, sino del Señor resucitado, revelando en toda la majestad y gloria. Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido con un cinto de oro. Esta vestidura representa su dignidad real y su sacerdocio. Luego describe que su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, blancos como la nieve. Esto simboliza su eternidad, su pureza absoluta y su sabiduría perfecta. También sus ojos eran como llama de fuego. Esto significa que nada puede ocultarse delante de él. También sus pies, semejantes al bronce bruñido, refinado en un horno. Esto también representa firmeza, su santidad y su autoridad para juzgar con justicia. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, una voz poderosa que refleja su soberanía sobre toda la creación. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, simbolizando el poder de su palabra que juzga, discierne y establece la verdad. Y finalmente también su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza, manifestando la gloria divina de aquel que reina para siempre. Esta visión nos recuerda que Jesucristo no solo es el Salvador que murió por nosotros, sino el Rey
glorificado que reina hoy y que un día volverá con poder y majestad. Enseñanza para la iglesia actual. Cristo tiene autoridad sobre la iglesia. Primer punto. Esto muestra que la iglesia no pertenece a los hombres, ni a una organización humana, ni a líderes religiosos. La iglesia pertenece a Cristo, quien la compró con su sangre y la gobierna como su Señor. Punto número 2. Cristo conoce la vida espiritual de cada creyente. Cristo repite varias veces la expresión que dice, yo conozco tus obras. Esto quiere decir que el Señor examina la vida espiritual de su iglesia con perfecta justicia y verdad. Esto es un llamado importante a vivir con integridad delante de Dios y sabiendo que ve no solamente nuestras acciones externas, sino también las intenciones del corazón. Como punto 3, Cristo fortalece a su iglesia en medio de las pruebas. Esto muestra que Cristo no abandona a su iglesia cuando atraviesa dificultades. Al contrario, Él se manifiesta para fortalecerlo, animarlo y recordarles que a Él pertenece la victoria final. La iglesia primitiva enfrentó persecuciones, oposiciones del mundo y muchas pruebas. Por eso le dice, no temas. Les está diciendo les está diciendo a sus seguidores que no deben vivir con miedo, porque Él tiene el poder aún sobre la muerte. En conclusión, eh, es- entendemos que los mensajes dirigidos a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis nos revela una verdad muy profunda, que Jesucristo conoce perfectamente la condición espiritual de su iglesia. Nada escapa a su mirada. Él conoce las obras, la fidelidad, las luchas, las debilidades. Cristo no solo observa a su iglesia, sino que también le exhorta, la corrige, le anima y le llama al arrepentimiento y a su fidelidad. Además, la visión de Cristo glorificado nos recuerda que Jesús resucitó y reina con autoridad y poder eterno. Él es el primero, Él es el último, el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga, pastor.